están? Bienvenidos y bienvenidas al programa Tesis y Antítesis, un programa de debate donde semana a semana los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres discuten sobre temas de actualidad y también legislativos. Usted nos sigue a través de la señal de la televisión legislativa y también de la radio de la Asamblea Nacional, con frecuencias en todas las provincias del país y en internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Como siempre, saludamos a nuestros asambleístas. Luis Fernando Torres, asambleísta por la provincia de Tungurahua, quien representa a la Alianza Partido Social Cristiano Cambio. ¿Cómo está? Muy buenas. Buenas, muchísimas gracias. También a Virgilio Hernández, quien es asambleísta por Pichincha del movimiento Alianza País. Un gusto, siempre un gusto. Para el debate del día de hoy vamos a sacar el termómetro, pero no para hablar de medicina, sino para tomar la temperatura al ambiente electoral. Recuerden que el próximo 23 de febrero de 2014, los ecuatorianos y ecuatorianas acudiremos a las urnas para elegir autoridades seccionales. Estos son alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, concejales tanto urbanos como rurales y también a las autoridades de las juntas parroquiales. El día de hoy, el ambiente electoral es el tema de debate. A continuación vamos a ver el siguiente video que nos pone ya en terreno y que fue preparado por el equipo de producción de Tesis y Antítesis. En las elecciones del 23 de febrero de 2014 se elegirán 5.651 dignidades, de las cuales 221 son alcaldías, 23 binomios para la prefectura y viceprefecturas, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales y 4.079 miembros de 815 juntas parroquiales. Para el presente proceso electoral se inscribieron 26.508 candidaturas, lo que supone que hay 3.1% de candidatos por puesto. Se reconocieron 124 organizaciones políticas, de las cuales solamente 12 son de carácter nacional. La campaña electoral iniciará el 7 de enero de 2014 al 20 de febrero de ese año. El 14 de mayo de 2014 está previsto que las nuevas autoridades inicien su gestión. Finalmente, un total de 11.682.314 ecuatorianos podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Con estos antecedentes que nos dan cuenta de qué se va a elegir el próximo 23 de febrero, comenzamos el debate con el asambleísta Virgilio Hernández. Sí, creo que es importante, en primer lugar, circunscribir que desde la constituyente del 2008 hasta la fecha han existido importantes cambios en el sistema electoral y esos cambios ayudan a la democratización del país. Yo quisiera citar algunos. Me parece que es un logro importante el tema de equidad, haber logrado que en nuestras listas puede existir 50% de participación de hombres y 50% de participación de mujeres. Eso es un avance significativo. Si bien es una norma que venía establecida desde 1998, se hizo siempre múltiples trampas en el ex Tribunal Supremo Electoral para evitar el cumplimiento. Segundo, me parece que otro elemento importante también que se establece es que ahora se limita el gasto electoral. Ya no hay posibilidad que los candidatos ni los partidos políticos contraten de manera privada la campaña electoral ni el gasto electoral. Esto yo creo que es un avance en los medios de comunicación. Quizá todavía falta regular más en la campaña cotidiana, pero ya no hay esa desigualdad que existía para la contratación de propaganda. Solo quien tenía una gran chequera podía contratarse, o a su vez quienes eran dueños de los medios de comunicación. Creo que ese es a su vez un tercer importante avance, esta desconexión entre los propietarios de medios de comunicación y lo que es el mundo de la política. Otro elemento importante que me parece que hay que resaltar también es que ahora con las nuevas reglas se genera una representación de lo urbano y lo rural. Ahora mismo en los 221 cantones que van a realizarse elecciones vamos a tener concejales urbanos y concejales rurales, lo cual permite que la ruralidad pueda tener su propia voz, pueda estar representada en los consejos. De la misma forma, creo que un elemento que hay que señalar es que en este momento se establece distritos y ahora de los 221 cantones, en 13 ciudades van a existir distritos y eso ayuda a mejorar la representación. Creo que han existido cambios fundamentales que ayudan a mejorar la representación de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias, Virgilio. Al asambleísta Torres, el asambleísta Hernández ha hecho referencia a las reglas del juego. ¿Qué decir sobre las reglas del juego para las próximas elecciones?
Las reglas son absolutamente claras. Sabemos quiénes pueden ser candidatos, quiénes no pueden ser candidatos. Sabemos igualmente cómo se debe hacer la publicidad y cuáles son efectivamente los límites. Tenemos un organismo electoral que tiene el desafío de demostrar una completa imparcialidad. Hasta ahora, en Tungurahua al menos, yo tengo una apreciación positiva de lo que ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral. He visto completa independencia. No sé qué ocurra fuera de Tungurahua en otras jurisdicciones, pero espero que el Consejo Nacional Electoral garantice a todos los ecuatorianos que la fidelidad del voto por cualquier candidato será absolutamente respetada, no habrá manipulación alguna, porque solo así se irá edificando una democracia confiable. En todo caso, yo me pregunto, ¿qué democracia estamos construyendo? Las elecciones de febrero del próximo año indudablemente son un gran termómetro. ¿Una democracia autoritaria basada solamente en el número de votos o estamos construyendo una verdadera democracia constitucional en la que más importante que el voto es el derecho fundamental de cada ciudadano? Yo quisiera que el Ecuador sea más que una democracia que se sustenta en los votos o en la voluntad de la mitad más uno, una democracia auténticamente constitucional, donde más importante que el voto sea el derecho del ciudadano. Cuando sepamos que aun cuando algunos tengan más votos que otras, derechos tan importantes como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la libertad de producir, el derecho a generar emprendimientos y empleo, siempre será un derecho respetado y salvaguardado por todos. Y la democracia constitucional se construye cuando la justicia constitucional y los jueces constitucionales son capaces de decirle a la mayoría: usted no puede vulnerar ningún derecho del ciudadano. Ese es para mí entonces el gran desafío que tenemos por delante, construir una verdadera democracia constitucional. En este momento me voy a basar en las cifras, algunas notas y las cifras comparando respecto a las candidaturas que existen para este próximo proceso y las que existieron en el último proceso de autoridades seccionales, da cuenta de que existe un número menor de candidatos. ¿Cómo leer esto, asambleísta Hernández? Es parte de los cambios a los que me venía refiriendo. Son o constituyen parte de esos cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que con las reglas que se establecieron en el 2008, finalmente se favorece que puedan concretarse y fortalecerse fuerzas políticas y que al mismo tiempo esas fuerzas políticas puedan concentrar un apoyo considerable de la ciudadanía. Eso es lo que vemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ciudadanos se ven desincentivados a formar pequeños movimientos para intentar participar si ven que la tendencia es hacia la conformación de grandes movimientos, de grandes partidos, de grandes bloques. Eso es básicamente lo que está pasando y eso es absolutamente positivo para la democracia ecuatoriana, el que se puedan conformar partidos que representen corrientes de pensamiento. Ahora, yo creo que, ¿qué es lo que está en juego en las próximas elecciones? Y refiriéndome a lo que señalaba Luis Fernando, yo creo que aquí hay un elemento que es también básico. Ferrajoli dice y habla que más allá de la democracia formal hay la necesidad de una democracia sustancial. Y creo que los ecuatorianos lo que ven ahora es que efectivamente se está construyendo una democracia sustancial. Es decir, no solo hay que concurrir a votar, no solo que vamos cada 2 años a las urnas, sino que fundamentalmente, y esto es una cosa también central, se respeta y se busca respetar los derechos de los ecuatorianos. Cada vez hay más educación, hay más salud, hay posibilidades que incluso mejoran las capacidades y mejoran la esperanza de los ecuatorianos. Vea lo que pasaba y qué nos dice el Latin Barómetro, por ejemplo, hace 10 años. Los ecuatorianos querían cambios y no les importaba si esos cambios se hacían o no con democracia. ¿Qué es lo que nos dice ahora ese mismo Latin Barómetro? Que los ciudadanos creen más en la democracia, creen más que con la democracia se puede lograr cambios. Esa democracia sustancial es la que se está construyendo y por eso creo yo que entre otras cosas se fortalece el movimiento país, por ejemplo, y se fortalecen estos grandes movimientos que representan tesis y corrientes políticas. Asambleísta Torres, ¿usted cree que se fortalece la democracia sustancial? Y también me gustaría su opinión respecto a estas cifras que dan cuenta de que las candidaturas han disminuido para las próximas elecciones en relación a las últimas. Bueno, hay una explicación de la disminución del número de candidatos, la complejidad en la provincia de Tungurahua
Mi organización local, Tiempo de Cambio, en alianza con un partido nacional, el Partido Social Cristiano, presentó aproximadamente 565 candidatos. Nosotros fuimos junto a País la única organización que pudo presentar candidatos prácticamente en todas las jurisdicciones, gracias básicamente a que tenemos una militancia de base en barrios, en parroquias y un equipo técnico de primera que sabe cómo tiene que presentarse cada uno de los papeles y documentos que se entregan al organismo electoral. La complejidad, la dificultad ha hecho entonces que ahora tengamos menos candidatos. En todo caso, la democracia no es otra cosa que un método para resolver de manera pacífica los conflictos que normalmente existen en una sociedad. Y como las elecciones del mes de febrero del 2014 van a servir para elegir autoridades seccionales, los temas tienen que ser eminentemente locales. Cómo se mejoran los niveles de seguridad ciudadana frente a una delincuencia imparable, cómo se genera empleo, trabajo, sin esa carga excesiva de impuestos y tributos locales, cómo se logra atraer la inversión a un cantón, a una provincia, a una parroquia, inversión generadora de empleo y de trabajo, cómo se mejoran las condiciones de movilidad en cada una de las ciudades y circunscripciones locales, movilidad humana, cómo se mejoran los problemas, cómo se solucionan los problemas del tránsito, en materia medioambiental, cómo se logra que en cada lugar exista un mayor número de áreas verdes por ciudadano, de tal modo que esos son los desafíos, el empleo local, la seguridad local, digamos, que se encuentran en el debate próximo. De allí que es muy importante que exista una lógica local y un discurso local que se complemente con el discurso nacional. Y créame que tener un discurso nacional para problemas locales simplemente debilita la democracia local. De allí que para mí el mayor esfuerzo que tiene que hacerse en esta elección es que los candidatos que se presentan conozcan los problemas locales y puedan ofrecer soluciones locales. Claro que las soluciones van a depender de la posición que uno tenga a nivel ideológico o programático, pero para muchos problemas no hay ideologías. Claro. Frente a la falta de obra, la solución está en la eficacia, en hacer las cosas bien. Recordamos a los asambleístas que tenemos 2 minutos para cada una de sus exposiciones. En este momento vamos a ir a una pausa, pero los voy a dejar con una pregunta antes de ir a este primer corte. Para el asambleísta Virgilio Hernández, una pregunta que queremos desarrollar en el próximo bloque es ¿cuánto la figura de Rafael Correa, acompañando a sus candidatos, lleva a que la gente apueste no tanto a ese candidato, sino que confíe en la palabra del presidente que está actualmente en funciones? El asambleísta al asambleísta Torres, la pregunta que le quiero dejar planteada es ¿por qué la oposición no ha tenido este poder para poder unirse y formar un bloque un poco más fuerte, por ponerle un adjetivo por poner? Vamos a una pausa y al regreso también escucharemos las opiniones ciudadanas respecto a las elecciones seccionales del año 2014. Estamos de vuelta con su programa de debate político Tesis y Antítesis. Usted nos sigue a través de la señal de la televisión legislativa y de la radio de la Asamblea Nacional. También en internet en envivo.asambleanacional.gov.es. Estamos semana a semana con los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. El tema del día de hoy es el panorama electoral del año 2014. A continuación vamos a ver el siguiente video recogido en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar respecto a qué piensa la gente sobre este panorama electoral. Las condiciones, la cancha, las normas en las que se juega el proceso electoral son normas para beneficiar a los grupos mayoritarios, a los grupos más grandes, y eso implica evidentemente el reducir la participación real de la ciudadanía. Bueno, me parece que hay un elemento importante y es que se ha politizado a la ciudadanía. Creo que eso es interesante, es decir, hay un mayor sentido crítico en alguna de las gentes y por eso ha surgido algunos movimientos no solo nacionales sino locales, que eso permite, entre comillas, digamos, inicialmente fortalecer la participación política de la sociedad. Sin embargo, ya en temas electorales me parece que definitivamente hay todavía una incidencia política fuerte por parte de Alianza País a nivel nacional y que se verá definitivamente en las elecciones seccionales.
Bueno, fundamentalmente con los resultados de la inscripción electoral, en donde hay apenas un 29% de candidatos inscritos en relación a las perspectivas del Consejo Nacional Electoral, lo que va a ser visible es que se debilita la democracia en el país. Esto puede tener el efecto de que Alianza País tenga más alcaldías, más juntas parroquiales, más prefecturas, pero la base de legitimidad política ya empieza a ser cuestionada. Tenemos que ver los resultados de febrero, donde será previsible un crecimiento de la abstención electoral, que ya fue grave en las elecciones de febrero del 2013, y eventualmente también un crecimiento del voto nulo. Yo creo que Movimiento País ha trabajado durante este tiempo en su consolidación a nivel nacional, y no creo que este proceso vaya a dar una consolidación que ya la tiene. Yo creería que va a haber una consolidación del partido de gobierno en vista de las encuestas y en vista cómo está el escenario. Por sí no veo una oposición que se haya consolidado, una oposición totalmente fragmentada. Puede ser más allá que los partidos políticos tienen ese cierto miedo de como que cómo le hacen peso o un contrapeso al gobierno para poder ellos también tener una parte en la política, lograr mayor representación en lo que es en la política, en el Estado. La presencia, la imagen que ha logrado el presidente Correa hace que este movimiento se consolide frente a una oposición que no logra de engranarse, ¿no? Escuchamos y vimos allí la opinión de las personas, de los ciudadanos recogidas en la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito. Asambleísta Hernández, comenzamos con usted y sus impresiones acerca del video. Mire, lo primero que hay que decir es que esta vez las reglas estaban establecidas por lo menos con un año de anterioridad, y eso es fundamental. En el anterior proceso, es decir, desde el reinicio de la democracia hasta antes de la vigencia del Código de la Democracia, se hacían reformas, se hicieron más de 30 reformas. Algunas reformas se hicieron prácticamente antes de la convocatoria, e incluso tuvimos el año 2004 que paradójicamente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el método de asignación de escaños, y el Tribunal Supremo se inventó, sin que esté en la ley, un método para asignar escaños que obviamente favorecían a los partidos que en ese momento eran hegemónicos, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Democracia Popular. Eso es lo que teníamos. Ahora, por norma constitucional, las reglas tienen que estar claras por lo menos con un año de anterioridad. Segundo, a mí me parece realmente digno de admiración el discurso absolutamente contradictorio que existe frente a los partidos. Se han pasado diciendo los analistas, los politólogos, 30 años de que es necesario fortalecer partidos. Muy bien, cuando existe un partido fortalecido, en cambio, se deslegitima el esfuerzo que hemos hecho en el Movimiento País para vivir este proceso organizativo de fortaleza institucional. Un tercer elemento es que las elecciones, precisamente, si un papel cumplen, es el de fortalecer la legitimidad. Y esa legitimidad no solo viene por los votos, sino también por este bienestar social que ahora se percibe. Otro elemento importante, obviamente, es la figura del presidente Correa, pero es que eso es consustancial con la existencia de un sistema de partidos fuertes. Esos son precisamente los liderazgos que ayudan a vertebrar en todas y cada una de las regiones del país el que pueda existir candidaturas que representen esa tendencia. Y otro elemento, creo que también esta relación conjunta entre gobiernos nacional y gobiernos locales demuestra que eso es positivo. Es positivo que el partido de gobierno pueda tener también presencia en los gobiernos locales, porque eso beneficia a la gente. Muchísimas gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sus impresiones sobre el video. El resultado de las elecciones del mes de febrero es prácticamente previsible. País va a alcanzar la mayoría de alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Es que País no es una organización autónoma del poder, es el poder en sí, el Estado prácticamente en movimiento. ¿Cómo no va a ser fuerte una organización que tiene indudablemente esas fortalezas institucionales y estatales de las que carecen otras organizaciones, que han hecho un esfuerzo por consolidar? Es cierto que han avanzado y tienen pues un líder carismático, que tiene pegada, por decir así, en el pueblo, también es cierto. Lo que sí va a ser interesante es qué va a ocurrir con la alternativa al movimiento de gobierno.
Si Nebot gana la alcaldía de Guayaquil, como estoy seguro que va a ganar sin ningún problema, con una votación que llegará aproximadamente a los 800.000 votos, y Johnny Terán, alcalde de Babahoyo, va a resultar que la lista 6, en alianzas con movimientos locales o por sí misma, va a ejercer jurisdicción política sobre 3 capitales de provincia. Fuera de esas 3 capitales de provincia, es muy difícil que alguien de la oposición pueda captar, digamos, una alcaldía y eventualmente una prefectura. Después del mes de febrero, entonces, lo que va a ocurrir es que la lista 6, Partido Social Cristiano, conjuntamente con sus aliados locales, va a aparecer sumamente fortalecida. En Tungurahua tenemos expectativas de captar unas 2 alcaldías y por supuesto concejalías y juntas parroquiales, lo que va a marcar también un posicionamiento importante en la Sierra Centro del Ecuador entre la alianza entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Tiempo de Cambio, que lo lidero en la provincia de Tungurahua. Ese es básicamente el horizonte electoral que por ahora veo en función de los indicadores a los que he tenido acceso. Muchísimas gracias, asambleísta Torres. Antes de que me olvide las preguntas que les había planteado, antes de ir a la primera pausa, voy a insistir en las mismas. Asambleísta Hernández, usted habló sobre el tema de equidad, pero ¿no se pierde un poco el tema de la equidad cuando detrás de los candidatos de país o junto a los candidatos de país está una figura tan potente como es la del presidente Rafael Correa? Yo creo que eso fortalece precisamente la construcción de tendencias. El tener un liderazgo como el que tenemos del presidente Correa ayuda a fortalecer esa tendencia y que esa tendencia se vea expresada también en lo local. Para nosotros lo local es un elemento fundamental, porque es ahí, precisamente en lo local, donde se puede concretar de manera más clara, de manera más eficiente para los ciudadanos nuestro plan y nuestras propuestas de gobierno. De tal manera que eso para nosotros es una campaña vital. Ahora, es muy difícil pensar que las elecciones del 2014 sean unas elecciones anticipadas a las del 2017. Yo creo que no sería adecuado aventurar eso, porque más bien ahora tenemos elecciones a año seguido por esta voluntad que existió también en Montecristi de separar las elecciones locales de las nacionales. Y con eso también fortalezco la respuesta a su pregunta, en el sentido de que la ciudadanía, y yo creo que hay que ver que ya con el ejercicio democrático, la ciudadanía ha madurado y la ciudadanía puede distinguir y puede ver cuáles son las propuestas que se le presentan y si esas propuestas son efectivamente las mejores para la comunidad, de tal manera que no solo depende de la presencia del presidente. Obviamente este es un factor importante, pero también depende de las propuestas, de la capacidad que tenga de plantear soluciones a los problemas locales. Yo decía, creo que es muy difícil aventurar el escenario de la elección o de qué va a pasar en el 2017. Yo creo que eso es muy difícil. Mire, para solo poner un tema que podría explotar prácticamente ese análisis, es qué pasa si se discute efectivamente en el país esta idea, que además ha sido ponderada por los medios de comunicación y algunos sectores políticos, de la ventaja que tiene la reelección cuando se está realizando un buen trabajo. ¿Sí? Entonces, este es un tema que, por ejemplo, todavía no se ha debatido. Y la sola idea, el solo planteamiento de la reelección presidencial, por ejemplo, en el 2017, podría acabar con el escenario que ha planteado Luis Fernando. De tal manera que, creo yo, estamos muy temprano para poder pronosticar qué va a pasar luego. Asambleísta Torres, una oposición fragmentada, que no puede unirse, son algunos de los calificativos que ha recibido durante este tiempo de elección de los candidatos. ¿Usted qué opina al respecto? Porque la figura que más resalta en la oposición, hay que reconocer, es el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Pero ¿dónde están esas otras figuras que también pueden ser parte de esta oposición y que pueden servir a que la oposición pueda consolidarse? Mire, en la oposición en términos generales no ha podido articularse alrededor de un solo proyecto porque en la oposición existen diferentes visiones y muchas veces inclusive egoísmos de carácter individual. Jaime Nebot indudablemente tiene un peso específico por sí mismo, por ser alcalde de Guayaquil y por haber desarrollado en Guayaquil un modelo que viene a ser un ejemplo en generación de empleo, de trabajo, de turismo, de desarrollo sostenido a nivel local y que le va a permitir ser reelecto sin ningún inconveniente. A futuro, ¿qué va a ocurrir? Yo todavía no quiero señalar lo que pasará el año 2007. Yo lo que dije fue después de febrero, a partir del mes de enero, tendremos indudablemente en la oposición a la alianza entre el Partido Social Cristiano y los movimientos locales
básicamente posicionada en 3 capitales de provincia, Guayaquil, Machala y Babahoyo, de tal modo que esas 3 capitales de provincia en la costa y presencia significativa en algunos cantones y provincias, especialmente la Sierra Centro, va a permitir identificar el hilo conductor de hacia dónde podría ir un proyecto alternativo. El fenómeno de la reelección presidencial, que estoy seguro que se va a plantear, si es que país logra una gran votación en las elecciones de febrero, no tengo la menor duda que vendrá inmediatamente la propuesta de reforma constitucional para permitir que el presidente sea reelecto. Él dirá no, pero sus allegados en el movimiento, en la asamblea dirán sí, y al final ese será uno de los grandes temas del debate político. Pero plantear la reelección finalmente, como mencionaba Virgilio, será una debilidad, porque nos va a llevar a debatir en el país por qué los mismos quieren seguir de manera ilimitada. En el caso de Guayaquil eso no ocurre porque hay un límite cierto, es esta vez y no más, por mandato constitucional y legal. Yo creo que la alternabilidad establecida en la ley y en la Constitución es la que debemos observar para no cambiar las reglas de juego cuando queremos construir, como había dicho al inicio de esta intervención, una verdadera democracia. En este segmento vamos a tener 3 minutos para cada asambleísta en sus intervenciones, es para contestar a lo que ya ha dicho cada uno de ustedes y también para plantearnos algo muy importante que es el tema de las reelecciones, que sí me parece que es necesario ponerlo aquí en la mesa de debate. ¿Qué pasa con esto de la reelección? A ver, yo quiero iniciar señalando que esta pregunta que ha planteado Luis Fernando es la que se va a hacer la ciudadanía de Guayaquil. ¿Por qué los mismos? ¿Por qué vamos a elegir los mismos cuando tenemos nuevas opciones? Cuando tenemos además opciones que no solo renuevan generacionalmente, sino también renuevan las ideas, renuevan los planteamientos. Yo creo que esa va a ser la disyuntiva y por eso creo yo que en la ciudad de Guayaquil vamos a tener una gran sorpresa y esa gran sorpresa va a destruir los presupuestos respecto de qué va a ser también la oposición en el futuro. Porque un alcalde que ha tenido el poder por más de 14 años y que va a ser derrotado, difícilmente va a constituirse en la carta electoral del 2017. El tema de la reelección. En la ciencia política, la reelección es vista como un mecanismo a través del cual la ciudadanía o castiga o premia. Premia cuando se ha hecho una buena labor o castiga cuando cree que sus gobernantes no han actuado en debida forma y por lo tanto tienen que ser llamados la atención. Me parece que esto es precisamente lo que tendremos que debatir y tendremos que ver, no porque exista ausencia de nuevos liderazgos. Yo creo que ahora lo que se ve en la Asamblea Nacional precisamente demuestra que hay una renovación, que hay nuevos liderazgos, sino básicamente porque se requiere consolidar un proceso y ese proceso obviamente puede ser una opción la reelección del presidente Correa. Él ha señalado claramente su posición, pero creo yo que más allá de lo que puede ser su determinación personal, no deberíamos tener cerrada la posibilidad para impedir que esto suceda. Y le vuelvo a decir, es la ciudadanía. Y ahí yo sí discrepo con aquellos que piensan que es la campaña, que son buenos spots, que es la inversión la que simplemente convence a la ciudadanía. No, la ciudadanía vota finalmente porque ve que están representados sus intereses. Y cuando cree que no están representados sus intereses, lo que hace la ciudadanía es votar por otras opciones. Asambleísta Hernández, Alianza País es consciente de que si logra la mayoría de ganar, por decirlo así, llega a ser el gran ganador de las elecciones de febrero de 2014, va a tener un trabajo bastante duro y que efectivamente va a estar más en el ojo de la opinión pública. Sí, son los desafíos de tener un partido, de tener un movimiento en el cual confía la ciudadanía. Y obviamente, ¿por qué ahora requerimos poder tener la mayor parte de alcaldías? Para poder concretar, por ejemplo, la inversión en necesidades fundamentales que requiere la gente, para poder regularizar tierras. Desde el 2010, los municipios del país pueden desarrollar procesos de regularización de tierras y sin embargo no lo hacen. Aquí en Quito, solo en estos últimos años se ha regularizado más de 350 barrios. Esto se puede hacer en el país para ampliar la cobertura de servicios básicos, para poder establecer y asumir las competencias de tránsito, para poder establecer acceso a barrios y a comunidades, para trabajar en la integración de lo urbano y lo rural. Es decir, se requiere concretar este programa de cambio también en lo local.
Muchísimas gracias, asambleísta Hernández. Igualmente usted, asambleísta Luis Fernando Torres, tiene 3 minutos para contestar algunas afirmaciones que ha hecho el asambleísta Hernández. Y también me gustaría preguntarle, usted ya dice que en febrero de 2014 Alianza País va a lograr la mayoría de puestos o de autoridades, exactamente. Sin embargo, mi pregunta va, ¿a qué puede hacer entonces la oposición? ¿Hacia dónde tiene que apuntar ante este panorama que usted lo ha planteado aquí? Al día de hoy, las encuestas a las que he tenido acceso, muy serias, no ponen en duda la permanencia de Jaime Nebot en la alcaldía de Guayaquil. Le dan el 70% de intención de voto frente a un 15% de su contendora. Él seguirá siendo alcalde de Guayaquil por la gran obra que ha hecho y porque los guayaquileños quieren un alcalde que no sea un servil trabajador del gobierno. Quieren un alcalde con señorío para defender, digamos, aquello que la comunidad local reclama. Por ello, en el tema de Guayaquil no veo que habrá mayor problema, pero en el tema de la reelección sí conviene hacer una aclaración. Nebot va a esta reelección porque la ley le permite, y es la última. Si el presidente de la República quisiera ser reelecto a futuro, se debe reformar la Constitución. Esa es una diferencia. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir el 2017? Yo no quiero presagiar. Yo lo único que he dicho y repito es qué vamos a ver después del mes de febrero con los resultados electorales. ¿Qué país lleva la delantera? Por supuesto que lleva. Yo soy un político con algunos años y además manejo cifras, sé leer la realidad ecuatoriana y por eso le puedo anticipar que va a tener una gran votación el movimiento de gobierno por las ventajas que tiene. Accede a los medios de comunicación con una ventaja que no tienen otras organizaciones. La estructura del Estado está al servicio de la causa política, lo que no ocurre con otras organizaciones. Cuando hacen campaña electoral, nadie les llama la atención en el Tribunal Electoral. Vea usted lo que ocurre con otros. Basta que enseñen un afiche y les dicen, les vamos a multar. Pues esas son las diferencias entre hacer política desde el poder y hacer política fuera del poder. En todo caso, repito una vez más, la gran oportunidad que tiene el ciudadano ecuatoriano en las elecciones de febrero del 2014 es poder decir no a quienes debe decir no y decir sí a quienes debe decir sí. Y para ello necesitamos un debate amplio y exigir de todos los candidatos que se presenten a las campañas locales soluciones locales a los problemas locales, que no vengan con el cuento de que el presidente dijo esto y yo voy a decir esto como candidato a nivel local. Las ciudades quieren autoridades con identidad propia y no, como ocurre normalmente en algunos casos, un alcalde totalmente entregado al poder gubernamental, cuando el alcalde o el prefecto está obligado a defender los intereses, las vocaciones locales antes que las nacionales. Voy a añadir una pregunta. ¿Cómo leería usted si en Guayaquil no gana Jaime Nebot y gana la señora Viviana Bonilla? Bueno, eso es imposible, eso está fuera de todo cálculo, eso no va a ocurrir. Nebot será alcalde de Guayaquil sin la menor duda. Asambleísta Hernández, si no gana Augusto Barrera en Quito y gana Mauricio Rodas, ¿cómo leerían desde el partido? No, nosotros vemos absolutamente clara el triunfo de Augusto Barrera, sobre todo porque está enfrentando estos grandes problemas. En los otros lados no hay ni siquiera conocimiento. Aquí se está enfrentando los grandes problemas. El metro, por ejemplo, es una obra que nos permite que Quito pueda respirar en el futuro. Si no se hace el metro, en el 2016 la ciudad se va a mover a 9 kilómetros por hora. Eso la ciudadanía entiende. Sabe que recuperar la movilidad es recuperar la dignidad. ¿Están confiados los dos respecto a ese tema? Por supuesto, en Guayaquil, en Machala y en Babao. Y vamos a ganar, no, es que también creo que vamos a ganar en Guayaquil. Esa es la diferencia. Eso es imposible. No. Vamos a ganar en Guayaquil. Vamos a una breve pausa y enseguida usted se pregunta por dónde puede ver tesis y antítesis, se lo vamos a decir. Y con esto terminamos una edición más de su programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis la saca solamente usted. Recuerde que puede revisar este video en el canal de YouTube Tesis y Antítesis y también en Facebook en Tesis y Antítesis, así es como nos ubicará en esta red social. Muchísimas gracias a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Este programa lo puede escuchar a través de la radio de la Asamblea Nacional el día lunes a las 8 de la mañana, mientras que TVL, la televisión legislativa, lo reprisará a las 19:30 del día jueves. Hasta la próxima semana.